como podemos ver algunas citas bíblicas para que lo confirmemos, que esa expresión parusía, que se refiere a esa manifestación visible, a esa aparición visible de Jesús, se utiliza con diferente connotación. También la palabra apocalipsis o apocalipsis, como nosotros la conocemos, que es revelación, también se utiliza en algunos momentos para referirse a la manifestación. Y también la palabra epifanía también se utiliza, la utiliza el apóstol Pedro, la utiliza el apóstol Pablo, la utiliza Santiago, para referirse a la venida, tanto al arrebatamiento como a la segunda venida visible de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, los que son estudiosos de la palabra, cuando vean esa expresión, tienen que analizar el contexto para ver a qué se refiere, si se refiere al traslado de la iglesia o si se refiere a la segunda venida de Cristo en gloria. Vamos a ver algunas citas para confirmar lo que estamos diciendo. Si tienen su Biblia a mano, por ejemplo, la palabra parusía, vamos a verla en 1 Corintios, capítulo 16, verso 17. Tengan su Biblia a mano, ábranla. Puede ser en su dispositivo, como puede ser física. 1 Corintios 16, verso 17. Ahí dice, me regocijo con la parusía de Estéfana, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia. Ahí no está hablando naturalmente de la venida de Cristo, sino de la venida de Estefanía. Pablo está hablando de una visita que estaba recibiendo. Por ejemplo, en 2 Corintios 7, 6, 7. Vamos a ver qué dice 2 Corintios, capítulo 7, dijimos. 2 Corintios, capítulo 7, verso 6. Se me frizó aquí. Sí. Dice 2 Corintios, capítulo 7, gloria. Verso 6, dice, pero Dios que consuela a los humildes nos consoló con la parusía de Tito, con la venida de Tito. Verso 6, 2 Corintios, capítulo 7, verso 6. Y el 7 dice, y no solo con su parusía, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros. Pueden observar, ¿verdad? Ese término parusía. Ahora bien, vamos a verlo en relación a la venida, Vamos a ver en Mateo 24:3. Mateo, si quieren ir tomando nota, capítulo 24, verso 3. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida, de tu parusía y del fin del siglo? Aquí la palabra parusía se está refiriendo a qué? A la segunda venida. A la segunda venida, que es la que se refiere en Mateo capítulo 24, incluyendo las señales, como dijimos la semana pasada. Ahí no se está hablando del arrebatamiento, sino de la segunda venida visible. También podemos ver, por ejemplo, en el mismo Mateo 24, el verso 27, vuelve a aparecer la palabra parusía, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente,
así será también la parusía del Hijo del Hombre. O sea, está hablando ahí de la palabra parusía para referirse a la segunda venida. Por eso vuelvo y le insisto que cuando veamos este término, tenemos que ver el contexto para ver a qué se está refiriendo, si se está refiriendo al traslado o si se está refiriendo a la venida visible. Por ejemplo, vamos a ver algunas de las citas donde se refiere al traslado de la iglesia. Veamos, por ejemplo, en Primera Tesalonicense, una escritura muy conocida de todos nosotros, Primera Tesalonicense capítulo 4, creo que el verso 15, vamos a ver, Primera Tesalonicense capítulo 4, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la parusía del Señor, no precederemos a los que durmieron. Aquí en Tesalonicense utiliza el mismo término parusía para referirse a qué, al arrebatamiento o al traslado de la iglesia. Hermana Francesca Santana. Amén, pastor. Entré hace un ratito. Tengo una duda y es que cuando veo que usted está leyendo la palabra, donde dice la palabra venida en la Reina Valera 1960, usted dice parusía. Según entiendo, ese es sinónimo. Pero mi pregunta es, ¿cuál es la Biblia que usted está leyendo? ¿Cuál es la versión? No. Escuchen bien. Esto, cuando hablo la palabra parusía, estoy mencionando el término, la palabra griega que aparece, que se traduce ahí como venida. Ok, tenía esa duda. Sí, entonces, por ejemplo, le voy a dar alguna cita. Ustedes pueden consultarlo en Google. Los que no tienen una Biblia, yo tengo la Biblia aquí, la interlineal griega. La interlineal griega. Entonces, pero si usted no la tiene, para ver la palabra original, pueden también tomar nota y consultarla para que verifiquen lo que le estoy diciendo. Puede ser en Google. Usted le preguntan, por ejemplo, a Google, ¿cuál es la palabra venida que aparece, por ejemplo, en tal lugar? Y ella le va a decir ahí si es parusía, si es apocalipsis o si es epifanía. Lo que yo quiero demostrarle ahora, en lo que estoy enseñándole, es que la palabra parusía, en algunas citas bíblicas, hay que ver la connotación, el contexto, para ver a qué se está refiriendo, si se está refiriendo al arrebatamiento o si se está refiriendo a la segunda venida visible. ¿Por qué? Porque mucha gente se confunde con estos términos y por eso yerran en la interpretación. Y por eso algunas personas confunden tanto el arrebatamiento, el traslado de la iglesia, como la venida visible de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se entiende más o menos la idea? Sí, gracias, pastor. Le entendí perfecto porque estaba un poco confundida ahí. Sí, ok. No se queden con confusión. Cualquier cosa, así mismo como Francesca, hagan la pregunta, que para eso es que estamos acá. Entonces, vamos a ver, ya le mostré algunas, hay muchas citas más, pero no quiero que se nos vaya el tiempo en esto, pero vámonos ahora con la palabra, por ejemplo, apocalipsis, que es el mismo término de apocalipsis, que aparece como sustantivo y como verbo en diferentes expresiones del Nuevo Testamento. Vamos a ver algunas también. Esta segunda palabra importante para indicar la venida de Cristo. Repito, 3 expresiones que se utilizan para hablar de la venida de Cristo en el Nuevo Testamento: parusía, apocalipsis y epifanía. Les cité algunas y ya la vieron en Mateo 24, como en 1 Tesalonicense, en 2 Tesalonicense 2, que no se la cité, y en otra parte donde aparece la palabra parusía, tanto para referirse al traslado o arrebatamiento de la iglesia, como para referirse a la venida visible. Vamos a ver también la palabra apocalipsis, es una palabra compuesta de apo y caluto, que significa descubrir, quitar el velo, descubrir o quitar el velo. Ya esa es una expresión que nosotros la conocemos bien, apocalipsis, descubrir, quitar el velo. Un estudio de esos pasajes, los cuales
en los cuales la palabra se usa con relación a Cristo, demuestra que en varias ocasiones se usa para la segunda venida de Cristo. Por ejemplo, Primera de Pedro, capítulo 4, verso 13. Vámonos rápidamente. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 13. Dice el texto: si no, gozaos por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación, aquí la palabra revelación es Apocalipsis. O sea que ahí es donde Francesca, me confundí a Francesca porque entró tarde, porque aquí yo estoy leyendo el Reina Valera, pero en lugar de decir revelación digo Apocalipsis, diciendo, por ejemplo, si no, gozaos por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la Apocalipsis, en la revelación de su gloria, os gocéis con gran alegría. Esa palabra Apocalipsis aquí se está refiriendo también a la aparición o a la venida de Cristo. Por ejemplo, también en Segunda de Tesalonicenses 1:7. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 7. Y a vosotros, que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste. La palabra manifestar, aquí manifestar es la palabra Apocalipsis. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. ¿De qué está hablando ahí? De la venida visible de Jesucristo, y está utilizando la expresión Apocalipsis. También esa misma expresión aparece en Lucas 17:30. Por último, en esta expresión, Lucas, Evangelio de Lucas 17, verso 30. Dice: así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. La palabra manifestar ahí es la palabra Apocalipsis. Ven cómo se utiliza la palabra Apocalipsis como manifestación, como revelación, para referirse a la venida de Cristo. Entonces, por último, la palabra epifanía. Recuerden la palabra parucía, ¿verdad? La palabra Apocalipsis, y por último la palabra epifanía. La tercera palabra usada para hacer referencia al retorno de Cristo es epifanía. Epifane, la raíz significa traer a luz, hacer brillar, manifestar. Se encuentra desde Homero. La edición de la preposición le da un significado intenso. O sea, la preposición epi, usada para referirse a la primera venida a la tierra en su encarnación. Por ejemplo, en Lucas 1:79 se utiliza para referirse a la primera venida, y también en segunda de Timoteo 1:10 para referirse a la primera venida de Cristo. Cuando Cristo nació, cuando vino al mundo, se utiliza la palabra epifanía, pero también para referirse al retorno de Cristo la podemos también encontrar en Primera de Timoteo 6:14. Vamos a ver, aunque sean 3 citas de acá con la palabra epifanía. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 14. Dice que guarde el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición. Aquí la palabra aparición, para referirse a la venida de Cristo, es la palabra epifanía. Hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. También en segunda de Timoteo 4:8. Segunda de Timoteo 4:8. Vamos a ver esta y otra más. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí,
sino a todos los que aman su venida. La palabra venida aquí es la palabra epifanía. Para referirse, aquí se está refiriendo al traslado de la iglesia, los que aman ese traslado. Aquí la palabra epifanía. Entonces, queda claro, y es lo que quiero puntualizar a los que están aquí, a los estudiosos y que van a seguir profundizando en escatología, que la palabra venida no es una sola, sino tres expresiones griegas: parusía, apocalipsis y epifanía, y que las tres se utilizan para hablar tanto del traslado de la iglesia, del arrebatamiento de la iglesia, como de la venida visible de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde entonces estaría la solución de cualquier problema? En el contexto del capítulo que estemos estudiando. Por esta razón, muchos se confunden y confunden tanto el arrebatamiento como la segunda venida visible por no saber discernir y utilizar lo que es la hermenéutica bíblica para que el mismo texto explique el texto. Recordemos que la hermenéutica dice que la Biblia es su propio intérprete. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Aquí ya vemos hasta ahora 35 dispositivos conectados. A mí me encantan las inquietudes porque nos da a entender que estamos en el asunto. Hay un dicho, un refrán que dice que dicen o se entendió todo o no se entendió nada. Amaury dice que está todo claro. Pues entonces, dicho esto, vamos entonces a hablar un poquito acerca de, no un poquito, es un decir mío, no podemos hablar un poquito, tenemos que hablar claro. Vamos a ver lo que es más claro, la segunda venida, no ya como el traslado de la iglesia, sino como esa aparición visible de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por ejemplo, en Mateo capítulo 24, que es un capítulo muy conocido por los evangélicos, dice que cuando Jesús salió del templo, eso fue su última visita a Jerusalén, naturalmente. Cuando se iban, ustedes podrán recordar, los que ya han dado otra materia, que Jesús salía de ahí de Jerusalén a una aldea vecina, ahí que era Betania, donde se hospedaba con Marta, con María y con Lázaro. Y cuando Jesús salió del templo y se iba, se le acercaron los discípulos para mostrarle los edificios del templo. O sea, ellos realmente, ustedes saben que los discípulos y Jesús eran de Galilea. Jesús se crió ahí en Nazaret, perteneciente a Galilea. Y podemos decir que eran campesinos, eran gente del vulgo en cuanto al conocimiento. No habían entrado varias veces a la metrópoli, a Jerusalén, pero no era que vivían allá. Es como cuando alguno de nosotros va a un país de eso desarrollado y comienza a ver esos grandes edificios. Eso fue lo que pasó con los discípulos. Al ellos ver el templo, ustedes saben que el templo de Herodes era algo muy majestuoso. O sea, se dice el templo de Herodes porque Herodes le hizo grandes reformas, incluyendo el atrio de los gentiles, incluyendo muchas fuentes externas. Y para ellos estaban viendo algo extraordinario, majestuoso. Imagínense, 41 años se duró la reconstrucción de ese templo. Entonces, ellos estaban sorprendidos y le están mostrando a Jesús los edificios del templo, y Jesús no se inmutó. Respondiendo, Jesús le dijo: ustedes ven eso, no quedará ahí piedra sobre piedra que no sea destruida. Estando en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos aparte para preguntarnos cuándo serán estas cosas.
No quiero que trabajemos el capítulo completo de Mateo, pero sí quiero que veamos, por ejemplo, la parte del verso 15, que coincide con las 70 semanas, con la semana 70 de Daniel, la mitad de la semana. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, Jesús citó a Daniel y sus 70 semanas. Jesús citó a Daniel y sus 70 semanas. Cuando ustedes vean en el lugar santo la abominación de la que habló Daniel, esto se refiere también el apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 2, cuando el anticristo se sentará en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esa es la abominación desoladora. O sea, el anticristo hará cesar los continuos sacrificios del templo y se proclamará Dios. Entonces, ahí Jesús le dice: los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda atrás para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Ven, el Señor le está hablando aquí al pueblo de Israel. El día de reposo ¿de quién es? Del pueblo de Israel. Entonces, ¿por qué que la huida no sea en invierno? Por las dificultades que hay en Israel en el invierno, con esa lluvia helada, con ese clima. ¿Por qué que no sea en el día de reposo? Porque a menos que no hicieran como hicieron los macabeos, que hicieron un compromiso para defenderse, inclusive en el día de reposo. Sabemos que ellos, los judíos ortodoxos, si su huida en el día de reposo están fritos porque no van a huir. Entonces, por eso Jesús le dice: oren para que su huida no sea en el día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación. En la última mitad de la semana 70 de Daniel habrá gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo, ni la habrá hasta ahora. Verso 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Más por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Lo que le decía ahorita al inicio. Queda claro que no se está refiriendo a este tiempo presente, sino que se está refiriendo a ese periodo de 3 años y medio de la gran tribulación. O sea, esos 3 años y medio que equivalen a 1260 días, posiblemente no lleguen a los 1260 días, sino que aquellos días pueden ser que se disminuyan y el Señor en su misericordia le ponga un corte antes a ese proceso tan terrible de la gran tribulación. Entonces, si alguno dijere: mira, aquí está el Cristo, o mira, allí está, no lo creáis. Naturalmente que el anticristo se va a proclamar como Dios, como Cristo. Se levantarán falsos profetas, falso Cristo, y harán grandes señales y prodigios. Ahí estará el falso profeta, ahí estará el anticristo, que harán grandes, no serán cualquier señales. Nosotros sabemos que la Biblia dice que hará hasta descender fuego del cielo. Cuando veamos más adelante Apocalipsis capítulo 13, veremos realmente las grandes señales y por qué la gente, el mundo entero lo proclamará y dirá: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Ya lo he dicho antes: si alguno dijera: mira, está en el desierto, no salgáis, o mira, está en los aposentos, no le creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Aquí la palabra venida, como dijimos ahorita, es la palabra parusía, para referirse a la aparición visible. Ustedes podrán observar que la palabra como relámpago, esto no es el arrebatamiento. El arrebatamiento no será como relámpago, sino como ladrón en la noche. ¿Sí? Para que establezcamos una diferencia siempre entre el traslado de la iglesia y la segunda venida. Observen que aquí es como el relámpago que se muestra en el oriente, sale en el oriente y se muestra hasta el occidente, todo ojo le verá. Eso es lo mismo que dice
Apocalipsis capítulo 1:7. He aquí que él viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron harán lamentación por él. Entonces, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Ustedes ven por qué tantas veces muchos de nosotros en las mismas predicaciones confundimos una cosa con la otra? Es precisamente por eso. Entonces, cuando estudiamos el texto ya más detenidamente y a la luz de una interpretación hermenéutica clara, o nos acompañamos de un auxiliar, naturalmente, que si usted como evangélico pentecostal dispensacionalista no va a buscar una interpretación de alguien que interprete alegóricamente. Por eso cuando usted compre un libro escatológico, inclusive tiene que verificar quién lo escribe y cuál es su escuela de interpretación, porque de lo contrario, cuando viene a ver, va a estar enseñando otra cosa que no es el fundamento de lo que le ha creído. Naturalmente, que nosotros como lo debería, cada vez que analizamos a alguien, nos vamos al texto a ver si eso es así. Y tenemos también la gracia y la oportunidad de tener tantas fuentes para nosotros investigar con seriedad y con claridad. Hoy más que nunca, al tener nosotros el internet, tenemos la mayor oportunidad para enriquecer cualquier posición que queramos enriquecer. Oiga eso, porque recuerden que nuestro libre albedrío, nuestra libre elección, también muchas veces nos pone a elegir y posiblemente elijamos la parte que nosotros queremos elegir. Pero cuando lo hacemos con seriedad, vamos a hacer como lo debería. Vamos a ver si eso es así. No me voy a engañar a mí mismo creyendo una cosa que no tiene fundamento. Hay mano levantada. Yo no. Ok, aquí veo al pastor José Guzmán. Adelante. Amén, amén. Dios bendiga a todos en este maravilloso día. Sí, pastor, como usted decía, en el mismo Mateo 24, cuando uno se va a la prédica, cuando los discípulos le preguntan al Señor, yo mismo pensaba que ahí había una profecía para la iglesia. Estaba pensando en eso porque usted sabe que cuando dice que los días serán acortados, la gente se va a que son en estos tiempos y dicen no, porque los días, mira, se están acortando, que la tarde llega más temprano y así la gente cree que se va a otra cosa, pero es por la misma palabra porque no estudian y no tienen el conocimiento. Sí. ¿Usted me entiende? Entonces yo mismo estaba ahí equivocado también porque yo pensaba también, pastor, que ahí había esa profecía era para nosotros una parte, la primera parte, ¿usted me entiende? Ya en la parte donde dice que huyan a los montes y esas cosas así, ya yo pensaba que ahí era que entraba al pueblo de Israel. Pero en la primera parte yo pensaba que era para la iglesia, que era para nosotros antes de la iglesia ser arrebatada, ¿usted me entiende? Sí, entonces ya gracias a Dios uno va teniendo el conocimiento y se va educando para la prédica. Amén. Así es, así es. Así es. Fíjense que, como dice Guzmán, eso es un problema de la mayoría de nosotros, casi absoluta, los pentecostales, que al no profundizar en la teología y en el conocimiento, muchos dicen, no, ¿y para qué? ¿Para qué? Algunos inclusive dicen, malinterpretan lo que dice la Biblia en Eclesiastés, que el mucho conocimiento y el mucho saber pesa y que la mucha letra mata. Y realmente eso no cabe para las escrituras. Las escrituras están ahí para que nosotros la estudiemos, para que nosotros la analicemos y para que nosotros la aprendamos. Es difícil encontrar un evangélico que no haya predicado de Mateo 24 para referirse a situaciones que nada tienen que ver con el arrebatamiento de la iglesia. Por ejemplo, aunque nos duela decirlo, pero ¿cuántas veces hemos dicho, no, porque ya las señales están cumplidas, guerra, nación contra nación, enfermedad? Nada de eso de Mateo 24 tiene que ver con el tiempo presente. Como señalamos la semana pasada, el arrebatamiento de la iglesia al cielo es inminente.
Eso significa que puede ser en cualquier momento, desde el día de los apóstoles, desde el siglo I, todo el mundo ha estado esperando el arrebatamiento de la iglesia. Sin embargo, todo lo que dice aquí en Mateo 24 es después que la iglesia sea arrebatada. Le duela a muchos que quizás lo han predicado y lo han creído por mucho tiempo. Todo lo que dice Mateo 24 es para la última semana de la 70, la 70ª semana del profeta Daniel. Observen que el mismo Jesús la cita aquí, cuando veáis la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, hablando de la mitad de la semana. Entonces el que lea, entienda. Fíjense lo que escribió el evangelista que escribió aquí, Mateo. El que lee, entienda. Oiga, o sea que no vamos a leer así por leer ni en forma desesperada. Está aquí a partir del verso 29. Oigan, seguimos con Mateo 24. Dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. ¿Qué significa eso? Cuando se termine la semana de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, la potencia de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Aparecerá. Y se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Alberto Pichardo. Amén. Dios le bendiga más, pastor, y a todos. Amén. Una pregunta, pastor. Entonces, en Mateo capítulo 24, creo que en el verso 3 en adelante, sobre creo 3 preguntas que le hacen los discípulos a Jesús. Esa respuesta que Jesús le da es con respecto ya después de los 3 años y medio de la gran tribulación, sobre las señales que Jesús le da. Fíjense algo. Gracias por la pregunta, Pastor Joseph. Fíjense algo. Ustedes saben que hay una parte de lo que dice en Mateo que, repito, todo Mateo es para el pueblo de Israel, Mateo 24. Ahora, hay una parte ahí de Mateo 24 que se cumplió en el año 70, que ya Daniel lo había profetizado. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. Esa ciudad que estaba tan hermosa, esa ciudad de Jerusalén, que los discípulos le están mostrando los edificios a Jesús. Y Jesús le dice, no quedará ahí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esa parte se cumplió en el año 70, cuando el general Tito destruyó Jerusalén. Recuerden que hay profecías, no solamente aquí en Mateo, en todo el Antiguo Testamento, en Daniel, que son de doble cumplimiento. De doble cumplimiento. Señalábamos la semana pasada, no era en esta clase, perdón, pero se la podemos señalar, por ejemplo, que nada tiene que ver con esta clase, pero para ponerle un ejemplo, en Joel 2:28, que dice la Biblia, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Todo eso se cumplió en Hechos capítulo 2. Ahora, la segunda parte de ahí mismo, del mismo Joel, que habla de que la tierra, de los juicios, de las nubes, etcétera, todo eso está ahí mismo en Joel, y Pedro lo cita en Hechos capítulo 2. Pero esa segunda parte, ¿dónde se va a cumplir? Precisamente aquí, después que termine la gran tribulación. Fíjense que aunque parece que no tiene nada que ver, pero sí, lo que dice Joel, vamos a leerlo para que ustedes vean. Yo dije que nada tiene que ver con esto, pero sí. Observen el doble cumplimiento de Joel, capítulo 2, el verso 28. Y después de esto derramaré mi espíritu. No sé, como yo lo busco aquí en el dispositivo, lo encuentro muy rápido. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros jóvenes, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre la sierva derramaré mi espíritu en aquellos días. Verso 30. Y daré prodigio en el cielo y en la tierra, sangre y fuego,
y columna de humo, el sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Fíjese cómo cayó esta escritura, que realmente no la teníamos, pero sí, esta segunda parte, que un de doble cumplimiento, esta segunda parte, ¿dónde se cumplirá? Antes de esa manifestación gloriosa, como lo estamos viendo aquí en Mateo 24. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, todo lo que dice aquí Joel se cumplirá. Y entonces, ¿ve cómo dice Joel? El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día grande, esa manifestación visible de nuestro gran Dios y Señor Jesucristo. No sé si queda contestada la pregunta, hermano Pastor Joseph. ¿Se me fue o yo no me escucho? ¿Me están escuchando? ¿Se escucha? Ah, ok, parece que fue Joseph entonces que se me... Pastor Joseph, si la pregunta quedó contestada, me avisa. Entonces seguimos con Mateo capítulo 24. ¿Dónde estábamos? ¿En qué verso estábamos? Disculpe que estaba buscando la Biblia en el mismo celular y había salido. Okay. Creo que sí, que está muy claro ahí, porque también yo tenía esa poquito confuso y pensé que eso, pero eso tiene ya que ver ya dentro de lo que es la gran tribulación, las señales que Jesús le habla. Sí, No me sí, equivoco. hay un doble cumplimiento. Hay un doble cumplimiento, como vimos aquí en Joel, y como podemos citar otra escritura, que la vamos a ver también cuando hablemos ahorita, si nos da tiempo, que lo tengo aquí en agenda, si no la semana que viene, acerca de la resurrección, que tantos versos en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, que tienen cumplimiento en diferentes tiempos, palabras que están dadas en un solo versículo y tienen como separación un abismo de miles de años. Ya eso lo veremos. Entonces, verso 29, me dice mi hermano Mauri que estábamos aquí. Entonces, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo, la potencia de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. Tomen nota de esa expresión, viniendo sobre las nubes del cielo, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, con gran voz de trompeta. Así es, amado, lo mismo que Joel 2:30. Entonces se juntarán a sus escogidos. Fíjense que toda esta escena de Mateo 24, aquí donde estamos leyendo ahora, es inmediatamente después de la tribulación. Inmediatamente, como dice Joel, antes que venga ese día grande, el sol se convertirá en tinieblas, todo lo que dice aquí. Entonces, vendrá, se terminaron la gran tribulación. O sea, no es que se terminó la gran tribulación, sino que el Señor le puso fin, la cortó y agarró y descendió. Como dice Jesús aquí, le voy a cortar aquellos días. ¿Cuántos días serán? No sé. Pero Dios en su misericordia y en su favor no va a llegar exactamente al tiempo señalado, sino que por causa de los escogidos y del terrible sufrimiento por el que estarán pasando, vendrá el Señor con gran poder y gloria y reunirá a sus escogidos. ¿A qué ese escogido se refiere ahí? ¿A la iglesia? Amado, y adelante. Está hablando de los 144,000. Bueno, los 144,000 pueden ser parte de ellos, pero No. ahí se está refiriendo a todo Israel, a todo Israel en el mundo entero, porque Israel está en toda nación, pueblo, tribu y lengua, en toda parte, como podemos verlo en Hechos capítulo 2. Observemos, vayámonos a Hechos 2 para que observemos algo importante. Vayan amarrando todo esto, señores, que todo lo que estamos diciendo va ligado.
va ligado. Ok. Entonces, miren, en Hechos capítulo 2, dice en el verso 6, dice, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos. Recuerden que era día de Pentecostés. ¿Qué significa eso? Vamos a aclararle esto. El día de Pentecostés, todos los judíos devotos, no todos, pero una representación de todos los judíos que estaban en Roma, que estaban en África, en Asia, en Sirene, en Egipto, siempre, todos esos judíos devotos iban para ¿dónde? Para Jerusalén, a la fiesta del Pentecostés, a la celebración de la fiesta de la cosecha de la semana. Ese día era un día especial. Recuerden a Pablo en su segundo viaje misionero, que se apresuró y por donde quiera que iba era huyendo, pasó por Éfeso huyendo y cogió un barco directo hasta Judea, porque quería llegar a tiempo el día de Pentecostés. Los que han leído la Biblia en el segundo viaje misionero saben lo que estamos diciendo. Pablo se apresuró porque quería estar a tiempo el día de Pentecostés, porque aunque Pablo era evangélico ya misionero, seguía siendo judío y seguía siendo devoto de esa fiesta del Pentecostés. Y quizás también quería aprovechar algunas circunstancias para ganar más almas y predicarle el evangelio a mucha gente allí. Pero lo que quiero decirle es que ese día era un día especial. Miren lo que pasó. Se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Oiga, todos los que estaban allí le oían hablar en su propia lengua. Verso 7. Y estaban atónitos. La palabra atónito es sorprendido en gran manera. Y maravillado, que también, fíjense que hay una redundancia. Estaban atónitos y maravillados. Eso es una redundancia, porque si estaban atónitos, estaban maravillados. Y si estaban maravillados, estaban atónitos. Entonces, dice, mirad, no son galileos. Todo esto que hablan, o sea, un Galileo hablando en parto, en elamita, en latín, en todo ese idioma. Y estos Galileos, los Galileos, ustedes saben que había un refrán de los Galileos que decía, y ha de salir algo bueno de Galilea, porque los Galileos eran campesinos, de la pesca, de la agricultura, no eran gente de sabiduría, de ciencia. Entonces, el término despectivo para los Galileos era, y de Galilea ha de salir algo bueno. Hasta Jesús, uno cuando Felipe y Natanael, ustedes lo recuerdan, alguien se refirió a Jesús, y de Galilea va a salir algo bueno, un término despectivo. Entonces, aquí toda esta gente que estaban de todas partes dicen, y no son galileos. ¿Y cómo que le oímos hablar? ¿Y cómo que nosotros le estamos oyendo hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Oiga, ¿cuánta lengua y dialectos? Oiga, partos, medos, elamitas, los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, romano, aquí residente, tanto judíos como prosélitos, cretense, árabe. Óigame, ahí menciona como 15 dialectos y cuidado sin más, porque hay algunos que redondean lo de África, por ejemplo. 15 idiomas. Y los judíos en lengua estaban hablando cada uno en ese idioma diferente y ellos lo entendían. Ahora, ¿a dónde yo voy con esto? No sé si me están siguiendo. Le oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios y estaban todos atónitos y perplejos. Atónitos y perplejos. ¿A dónde voy? Que todos los judíos estaban distribuidos. Exactamente, como va a seguir pasando. Cuando en el año 70 Tito desbarata a Judea, los judíos salieron de nuevo, todos los que quedaban cada uno por lugar, y llenaron Europa. Y de Europa, ustedes saben, por ejemplo, que los judíos se dispersaron a América, a África, a Asia. Hoy en día, ¿cuántos judíos hay, por ejemplo, en Estados Unidos? ¿Cuántos judíos aquí hay judíos? En Puerto Plata hay colonia de judíos. Alberto Pichardo. Pastor Joseph, levantó la mano. Ok, sigo entonces. Entonces, ustedes me entienden más claro ahora a lo que se refiere Mateo cuando dice
que los ángeles que vendrán en la segunda venida recogerán a todos los escogidos. Tomen nota de eso, porque lo vamos a ver en Apocalipsis. Le dije que tomen nota de las nubes, viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Entonces, en Apocalipsis, capítulo 19, vámonos allá. En Apocalipsis 19, después de la alabanza en el cielo, después de la cena del Cordero, en el verso 11, vamos a irnos al verso 11. Fíjense que Apocalipsis 19, primero presenta la alabanza en el cielo, después presenta la cena de las bodas del Cordero, que es la iglesia. Y entonces en el verso 11, no se preocupen que vamos a ir tratando Apocalipsis por sesiones, pero ahora yo quiero para que busquemos el paralelo con la segunda venida. Lo vimos en Mateo 24, que viene sobre las nubes del cielo con su ejército celestial. Aquí en Apocalipsis capítulo 19, verso 11 dice: entonces vi en el cielo, recuerden que esto es la visión de Juan, vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Ya usted sabe, ya ahí no dijo que es Cristo de una vez, ¿verdad que sí? No, ya ahí dijo que es Cristo. Se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Cristo. Sus ojos como llama de fuego, Apocalipsis capítulo 1, ¿verdad? Y luego ya en el capítulo 2 y 3, en el mensaje a las 7 iglesias, sus ojos eran como llama de fuego. Y había en su cabeza muchas diademas. Muchas diademas. O sea, en la corona de rey veremos que hay diferentes tipos de corona. Mientras tanto, es importante tomar en cuenta dos coronas: la corona de rey y la corona de victorioso. Estefanas, si mi mente no me falla, es para referirse a esa corona de victoria, que es la que veremos también más adelante en los 24 ancianos que tienen corona y la ponen a la planta del rey. Son coronas de victorioso, de vencedores. Esta corona es de rey con muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido con una ropa teñida de sangre, Cristo, y su nombre, el Verbo de Dios, Cristo. Recordemos que ese verbo, la palabra logo, normalmente el único que la utiliza en la Biblia para referirse a Jesús es Juan, tanto en el Evangelio de Juan, tanto en sus cartas, primera, segunda y tercera, como en Apocalipsis. El verbo, el logo de Dios, la palabra, el espíritu de Dios. O sea, todo lo que se refiere al verbo, al logo, es diciendo Dios, Dios. Él es el logo. Como dice en Juan 1, en el principio él era el logo, el verbo, la palabra, el espíritu de su boca, el espíritu de la boca de Dios. Ese logo, el verbo. Y los ejércitos celestiales le seguían. Verso 14. Los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo. Aquí hay algo que también lo vamos a ver con más fortaleza. Cada vez que la Biblia habla de lino fino, se está refiriendo a la santidad. Aquí habla de lino finísimo. Wow. Óigame, ¿quiénes venían con lino finísimo? Los ejércitos celestiales. ¿Sabe de quién está hablando Juan aquí? Que viene con Cristo, la iglesia. La iglesia. Fíjese que en Mateo 24 dice Jesús que los santos ángeles vendrán con él. Aquí en Apocalipsis
añade que no solamente los ángeles, sino todos los ejércitos. Pero hay alguien dentro de ese ejército que vienen con lino finísimo. Amaury Ramírez. Hay una parábola que narra el maestro en Lucas 16, 19, del rico y Lázaro, que me parece que dice ahí que se vestía de lino fino el rico. Sí, claro, porque el lino fino, pero aquí no habla de cualquier lino fino, aquí habla de un lino fino. Finísimo. Finísimo, Ok. y no solamente finísimo, sino blanco. ¿Qué tipo de santidad? El lino que utilizaban, que se sigue utilizando, fino, lo que da es señal de poder y de autoridad y de riqueza. O sea, ese hombre rico que se vestía de lino fino, lo que nos está diciendo es que el hombre era poderoso aquí abajo. Ahora, este lino finísimo, recuerden que es una figura, no es literal. Esa vestidura blanca que Juan ve y que utiliza ese término dado por el Espíritu es para señalar la santidad y la pureza de los que vienen. O sea, que esa iglesia, usted y yo que somos iglesia y que ahora mismo estamos llenos de debilidades y de flaqueza, cuando seamos arrebatados, seremos transformados. Seremos transformados. La Biblia dice que seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Pablo dice, no soy perfecto ni lo hemos alcanzado todavía, pero me propongo agarrar aquello para lo cual fui agarrado por Cristo, refiriéndose a esa perfección. Él dice, fíjense que él le dice a los filipenses, primero en una distancia de 2 versículos, él dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y 2 versículos después dice, no que seamos perfectos. Se está refiriendo a 2 tipos de perfecciones diferentes. Se está refiriendo en la segunda parte a esa perfección que alcanzaremos cuando Cristo arrebate la iglesia, que seremos transformados. Cuando esto corruptible, 1 Corintios 15, se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces, ahí es donde venimos vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Y le seguían en caballo blanco. Tomen nota, ahorita le decía de Mateo 24, que viene sobre la nube y aquí viene un caballo blanco. Pastor Alberto Pichardo. Pastor, quiero hacer una pregunta de ahí mismo, de ese capítulo, pero no sé si se pueda. Claro. Si se sale un poquito de ese mismo verso, el verso 16 de ese capítulo, que han sacado una falsa doctrina porque han malinterpretado ese verso. Yo quiero que usted me explique esa parte ahí. Vamos a ver, explíqueme cuál es la falsa doctrina que cuando yo no la conozco. Apoyar sobre los tatuajes donde dice que Jesús tenía una escritura en su muslo. No, pero ya está sacando doctrina por ahí, la gente, usted sabe que siempre quiere aprovechar el error, o sea, de la mala interpretación. No sabía eso, ¿no? Estoy aprendiendo aquí ahora ese dato. No sabía eso que... Hay una falsa doctrina con relación a ese verso. Fíjense, observen, amado. Hay gente que cuando quiere hacer las cosas malas, se aprovecha de cualquier cosa. Se aprovecha de cualquier cosa. Los tatuajes nosotros sabemos que bíblicamente allá en Deuteronomio son prohibidos por Dios, de que no podemos marcar el cuerpo. Eso lo sabemos. Humanamente ya se sabe científicamente que es dañino para la salud, los tatuajes. Entonces, cualquier cosa que haga daño a nuestro cuerpo es malo. No solamente ya porque la Biblia lo dice. Hay cosas que la Biblia no la dice directa y sabemos que son malos y que dañan nuestro cuerpo. Y si daña el cuerpo, es pecado. Todo lo que tú y yo hagamos, la Biblia no dice en ninguna parte que no fume cocaína. Y nosotros sabemos que si fumamos, no fumamos, la cocaína no se fuma, pero se huele. Pero la Biblia en ninguna parte dice que no fumamos marihuana, ni tabaco, ni nada de eso. Pero sabemos que eso daña la salud y el cuerpo. Eso mismo pasa con los tatuajes. O sea que el que quiera buscar una base acá para aprovechar y justificar eso, es con maldad que lo está haciendo. Hay maldad en sus intenciones. Observemos el texto para seguir ahí, hermano Pastor Josel y todo. El 14 dice, los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo,
blancos, limpios, le seguían. ¿Cuáles son esos ejércitos? La iglesia viene ahí. De verso 15, de su boca sale una espada aguda. ¿Es literal esa espada? Naturalmente que no. Fíjense cuántas figuras utiliza este capítulo. Son literales los caballos. No solamente porque Jesús viene en caballo blanco y los ejércitos que le seguían vienen en caballo blanco. Son literales. Hay que ser un tonto, ¿verdad? Para pensar que son literales. Por eso fue que le dije, tomen nota en Mateo 24, porque hay personas cristianos que dicen, no, la Biblia dice que viene en caballo y viene en caballo. Entonces la pregunta ahí sería, ¿entonces viene en caballo o en nube? Vamos a buscarle una explicación. Entonces, fíjense cuántas figuras: caballo, espada, en su muslo escrito un nombre. Son figuras. Son figuras. ¿Alguien levantó la mano? Eso significa que estamos todos de acuerdo. Yo ahorita levanté la mano para también apoyar a lo que usted decía, que el apóstol Pablo hablando de las obras de la carne, porque si la Biblia comienza a enumerar todas las obras de la carne, pues habría que hacer, ¿verdad?, una Biblia mucho grande. Él dice cosas semejantes a estas, sobre las cuales ya, como antes se lo he dicho, que lo que practican tales cosas, hablando de las obras de la carne. Y ahí engloba muchas cosas que, aunque no estén escritas literalmente, sabemos que es perjudicial para lo espiritual, para vuestro cuerpo. Todo lo que Dios prohíbe es porque es perjudicial, tanto para la salud física como para la salud espiritual. Un dato importante, y eso no sé si aquí hay alguien que sea psicólogo dentro. Creo que sí, Francesca, ¿no verdad? Francesca está ahí. ¿Alguien? ¿Francesca es psicóloga? Creo que sí. Confírmeme, Francesca, está ahí, ¿no verdad? Carlen también. Pastor, sí, psicólogo escolar. Ok, escolar, pero psicólogo escolar tiene también otro tipo de psicología. La pregunta es, porque hasta donde yo he aprendido, yo no soy psicólogo. Yo di más de 6 materias de psicología, pero nada que ver con psicólogo. Yo aprendí que todo el que se marca su cuerpo tiene algún problema psicológico. ¿Hasta dónde eso puede ser verdad? Lo que son psicólogos aquí. Sí, pastor, esa es una forma de la persona canalizar sus emociones. Hay personas que lo utilizan de esa manera, según ellos. Hay personas que se laceran, o sea, se cortan en las piernas, en los brazos, en diferentes partes del cuerpo, porque según ellos, sienten que eso le libera las emociones. Así mismo hay personas que cuando están atravesando por un trauma, sienten que por medio de un tatuaje están liberando esas emociones. Usted ve que se ponen el nombre de la mamá, la fecha de un accidente, se ponen algo que identifique lo que ellos vivieron en ese momento. Eso es una manera como distorsionada, por así decirlo, desde nuestro punto de vista, porque aunque yo soy psicóloga, primero va Dios. Porque usted sabe que la psicología es muy buena, me encanta, pero a veces tiene cosas que son un poco como divorciadas de lo que viene siendo la palabra del Señor. Sí, pero esas personas utilizan esto como un mecanismo de defensa. Me siento agobiado, quiero hacer tantas cosas. Por lo menos en el centro que trabajo hay niños que cuando están pasando por trauma, adolescentes, empiezan a lacerarse y le encontramos los brazos todos cortados, o con un lapicero se pasan el día entero rayándose el cuerpo, y cuando uno va al trasfondo encontramos que son niños traumados con situación de violación, de maltrato, de abandono, que están pasando, como decimos un buen dominicano, la 1001. Así que es correcto lo que usted dice. Así es, gracias, Francesca. Y a la vez también para decir, corroborando en cierta parte, para ayudar un poco, la verdadera psicología no choca con la Biblia. Lo que choca con la Biblia son ideas de gente que creen ser sabio, como dice Pablo, profesando ser sabio, se hacen necios, pero la verdadera psicología como ciencia, no hay nada que pueda chocar con la escritura, porque la psicología lo que trata es el estudio de la mente, y al más sabio se le puede fundir el cerebro estudiando la mente humana. Y la mayoría, pastor, de la terapia salen de la Biblia. Cuando uno la adapta, vienen de versículos bíblicos que usted dice, ven acá, pero fulano de tal dijo eso y ese tal versículo, pero que lo puso a su manera. Eso es así, eso es así.
Miren, yo he estado en estos días, sabe que estoy predicando una serie de Romanos, de la carta de Pablo a los Romanos, estoy en el capítulo 1 y me ha tocado estar leyendo cosas que ya la habíamos leído, pero uno, cada vez que uno profundiza en la sabiduría, en la ciencia, en el conocimiento, en la psicología, cuando uno se profundiza en el estudio de las neuronas del cerebro, uno no tiene más que decir, como dijo el salmista David, tales cosas son demasiado profundas para mí. Y no solamente para mí, para cualquiera que profundice. Si no comienza a darle la gloria a Dios en medio de tal profundidad, se le funde la patineta, como decimos en buen dominicano. Bueno, volvemos. Entonces, pueden observar, hermano, que cuando buscamos el paralelo, no solamente un paralelo, nosotros podemos buscar 5 paralelos de Apocalipsis 19 en el Antiguo Testamento en Zacarías, cuando Zacarías vio aquella visión al Hijo del Hombre que venía y ponía sus pies sobre el monte de los Olivos y se partía en dos, un paralelo aquí de Apocalipsis 19. También Mateo 24 es un paralelo, Lucas 21 es un paralelo, también Apocalipsis 1:7 es un paralelo. Entonces, observen que en la única parte donde habla de caballo blanco es aquí. Ahora, ¿qué simbolizan esos caballos blancos? Porque la Biblia dice que viene sobre las nubes. Sobre las nubes es señal de gloria, de poder, de pureza. Los caballos blancos también son símbolos de poder, pero son símbolos que vienen en actitud de guerra. En la segunda venida visible, en la aparición visible, como lo manifiesta aquí Apocalipsis 19, nos está manifestando que al venir en caballo, vienen a pelear en actitud de guerra. Pero la espada Jesús no la trae en la mano, sino en su boca. Observen que en 2 Tesalonicenses capítulo 2, cuando habla de esta aparición también, vayámonos allá y mantenga Apocalipsis 19. Dice, al cual el Señor destruirá con el espíritu de su boca y el resplandor de su venida. Verso 9 dice, inicuo. No, el verso 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El espíritu de su boca. ¿A qué se está refiriendo? A lo que dice Apocalipsis 19. En su boca traía una espada. La espada es la palabra, es con el espíritu, con la palabra de su boca, es que él va a destruir, va a vencer, lo va a derrotar. El venir en caballo nos señala que viene en acción de guerra, pero recuerden también que no es solamente al anticristo y al falso profeta, sino que a todos los que estarán de parte en esa batalla, que va a ser una batalla donde el anticristo va a reunir a todo su ejército, va a reunir a las Naciones Unidas, para decirlo en algún término, a todos los ejércitos de la tierra, lo va a reunir para ir a destruir a Israel ya. Al final de la gran tribulación, él va con toda su ira contra esta nación, contra este pueblo. Recuerden que Dios lo va a estar guardando en una parte desértica por 1260 días, dice la Biblia, o sea, por 3 años y medio. Amaury. Sí, hay una escena donde Jesucristo se lo anticipa, específicamente a los fariseos. Él le dice, yo no los juzgo. La palabra que yo le hablo es la que los juzga. Sí, es la palabra de Cristo. La palabra de Él ya están ahí desde antes para señalar y para acusar o para justificar.
la espada, la misma espada de su boca. Miren, tenemos entonces aquí en Apocalipsis 19, evidentemente que todo esto son figuras que nos está hablando, la ropa teñida de sangre. ¿Ustedes creen que es literal eso? Claro que no, no es literal. ¿Es literal la espada de la boca? Claro que no, es la palabra, como ya lo hemos visto. La teñido de sangre acá lo que significa es que va a haber sangre. Tan siquiera se está refiriendo a la sangre del cordero, porque aquí él no viene como cordero, aquí él viene como un león, aquí él viene como un guerrero. Los ejércitos celestiales le seguían en caballo blanco, también vienen en guerra. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, la regirá con vara de hierro. Entonces, el verso al que se refería yo ahorita, en su vestidura y en sus muslos tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero eso no es una forma, eso sería como hasta ridículo nosotros detenernos de canalizar si eso era un tatuaje o no, hermana Cristina. Amén, amén. De acuerdo a eso, que me puse a investigar, porque usted sabe que el muslo tenía mucho peso en la antigüedad. Usted se acuerda que Jacob mandó a José a meter la mano en su muslo, Abraham también a su sirviente, y me puse a investigar. Y claramente ahí lo dice que en su vestidura y en el muslo, que lo que denota es que estaba bordado, de acuerdo a un dato que investigué, que no era escrito, que era bordado, porque los reyes en ese tiempo con autoridad se bordaban su nombre en el muslo, ¿verdad? Eso es algo que estaba buscando, se denota que no era un tatuaje. Sí. Lo que pasa es que siempre quieren... Eso es pero dice claro ahí, sí. Dice en su vestidura y en el muslo. Ahí sí. Se denota que no es un tatuaje, sino que estaba bordado en su muslo. Eso es así. El nombre es... Sí, amén. Eso es así. Dios bendiga a la hermana Cristina. Eso es así. Sería como está recible nosotros y que detenernos ahí. Pero eso es así. Nada más habría que buscar lo que significa esa figura, como dijo Cristina, ir no a los usos y costumbres ya de los sacerdotes, cuántas cosas tenían en su muslo, en su pecho, en su frente, pero nada de eso era de que tatuado, era algo normalmente escrito, o sea, en borde, como dijo Cristina, santidad a Jehová, los nombres de las 12 tribus de Israel, todas esas cosas como símbolo y con un significado espiritual las tenían los sacerdotes en Israel. Bueno, Pastor Joseph, adelante. Sí, amado pastor, no, de eso estamos claros todos. Mi pregunta vino porque hay un hermano que salió de nosotros, era muy usado, llamado Jonathan Piña, el que tiene deseo de pecar. Pone todo. No menciones el nombre aquí, por favor, no menciones el nombre aquí. No. Y en ese sentido ya hay doctrina que dice que beber, que ir a discoteca, porque tienen deseo de pecar y quieren contradecir, pero no, de eso estamos nosotros claros. Disculpe que le haga esa pregunta fuera de contexto aquí. Sí, no, pero siempre son importantes, todo es importante. Sí, lo único que no vamos a perder más tiempo de que pero es importante todas esas cosas, aunque sea en otro contexto. Pero aquí vamos a seguir con escatología. Entonces, hasta ahora estamos claros, la aparición visible de Cristo que aparece en Mateo 24, nada que ver con el arrebatamiento de la iglesia, ¿verdad? Apocalipsis 1:7, nada que ver con el arrebatamiento. Lucas 21, nada que ver con el arrebatamiento, sino con la segunda venida visible, igual que Apocalipsis 19, que podemos ver en estos paralelos lo que son figuras, pero son comunes las figuras en Apocalipsis, muy comunes. Vayamos, por ejemplo, ahora a Apocalipsis capítulo 12. Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 12. La mujer y el dragón. Apareció en el cielo
una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Vayamos rápido. ¿A quién se está refiriendo aquí? ¿Qué mujer es esta? Los milenaristas que estudian alegóricamente y establecieron ellos posiciones alegóricas, donde está, por ejemplo, la iglesia tradicional, la iglesia católica, que ellos tenían la interpretación absoluta, violando lo que dijo Pedro, que la escritura no es de interpretación privada. Siempre dijeron y siguen diciendo hasta el día de hoy que esa mujer es María. Ustedes saben que ellos entronaron a María. Pero recordemos que este Apocalipsis está lleno de figuras. Esta mujer, una gran señal, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón, escarlata, o sea, rojo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, un pleonasmo, naturalmente, que también aparece continuamente en la Biblia. Dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Naturalmente que no hay que interpretar eso es Jesucristo, ¿verdad que sí? Dios, entonces por eso la iglesia supone que como dio a luz un hijo varón, entonces era María, pero sigamos. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono, Cristo. Y la mujer huyó al desierto. Entonces aquí ya comienza el choque, porque si era María, María no huyó al desierto. María huyó a Egipto por un tiempo muy breve hasta que el Espíritu Santo la hizo volver, pero nunca la Biblia señala a María, sino que la orden naturalmente se la da a José. La mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustente por 1260 días. Vayámonos a la calculadora y agarremos 1260 días y dividámoslo entre los 30 días que tiene el mes lunar de Egipto. ¿Cuánto da? 42 meses. Si esos 42 meses lo dividimos entre 12, que tiene un año, ¿cuánto da? 3.5, 3 años y medio. Entonces, ya ahí ustedes tienen una idea clara por dónde va Apocalipsis capítulo 12, ¿verdad? Observen. Volvamos atrás. Volvamos a leer de nuevo el texto. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol. Déjeme irle diciendo, esa mujer representa a Israel. A Israel. Con la luna debajo de sus pies, representando naturalmente al padre y a la madre. Naturalmente que la Biblia presenta a una, aunque fueron varias las madres de Israel, pero presenta a una, que en este caso es Raquel y Jacob. Y las 12 estrellas que representan a las 12 tribus de Israel, a los 12 hijos de Israel. Entonces, esa mujer es Israel. Esto es una figura de Israel. ¿Cómo la vamos a ver? Atienda. Sin precipitarnos, porque el mismo contexto bíblico es que nos va llevando a la palabra, a lo que nos quiere decir. Estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Israel. Apareció otra señal en el cielo. Es aquí un gran dragón. ¿Quién es el dragón? Satanás. Eso está claro porque la Biblia lo dice en Apocalipsis 13, que el dragón es la serpiente antigua. Satanás, con 7 cabezas y 10 cuernos.
y que su cola arrastraba la tercera parte de la estrella. O sea, esto representa a la tercera parte de los ángeles que Satanás arrastró tras sí con su cola. Es una representación, no de que Satanás tiene cola, eso es figurado. Su astucia, su maldad, su sabiduría engañó a la tercera parte de los ángeles y lo arrojó, o sea, fueron arrojados del cielo naturalmente. Y el dragón se paró frente a la mujer, frente a la Israel, que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo. No solamente una vez, retrospectivamente, ¿cuántas veces intentó Satanás que no naciera Jesús? Lo intentó con los niños de Egipto, de desbaratar el linaje. Lo intentó con la muerte de los niños. Lo intentó, ¿cuándo fue? Como 3 veces en la historia bíblica. Lo intentó cuando trató de destruir a Israel cuando estaban allá en la cautividad en Medo-Persa. Recuerdan la historia de Estel. O sea, muchas veces el enemigo intentó devorar a la mujer para que no diera luz a ese hijo que iba a ser el rey de la nación. Esa es la figura que presenta Apocalipsis capítulo 12. Pero de todas maneras, ella dio a luz un hijo varón que regirá. La mujer a la que se está refiriendo aquí, observen, Israel es una nación. Fue arrebatado para Dios y para su reino. Verso 6. Y la mujer huyó al desierto. ¿A dónde se le va la mente a usted ahí cuando dice la mujer huyó al desierto? Vamos a ver. Pongan la mente a pensar que hemos estado hablando de eso. Pongan la mente a funcionar. La mujer huyó al desierto. Levánteme la mano alguien, me diga, ¿a dónde se le va la mente? A Israel, cuando dice que Dios lo sustentará por 1260 días. Sí, eso es así, pero ahora mismo, de ahí a qué capítulo de la Biblia que hemos estado trabajando, se nos va la mente. A Mateo, pastor. A Mateo 24. ¿Verdad? ¿Huyan a dónde? Desierto. Al desierto. Dios bendiga a él y Dios bendiga a todas esas voces que sonaron ahí. La mujer huyó al desierto. ¿Qué le dice Jesús? Cuando ustedes vean esta cosa, ¿qué es lo que van a hacer? A correr fanáticos. Cuando vean que la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, que dice según Tesalonicenses capítulo 2, cuando este hombre lleno de odio, de ira, se levante contra esta nación, la abominación desoladora, a correr fanático. Eso es esta mujer, el pueblo de Israel, huyendo al desierto. Huyan a los montes, huyan, corran a esconderse. Usted verá cómo el paralelismo de esta figura con lo que dice Mateo, con lo que dice Lucas, con lo que dicen los evangelios acerca de esta mujer, y en el mismo Apocalipsis lo vamos a ver de manera literal corriendo al desierto. Gianni Reynoso, ¿se le quedó la mano levantada o iba a volver a participar? Parece que se le quedó la mano levantada. Entonces, ok. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios por 3 años y medio. ¿Me entendieron? Por 42 meses. ¿Me entendieron? 1260 días. La segunda mitad de la gran tribulación. Si queremos llamarle a esa segunda mitad la gran tribulación, si queremos llamarle a la mitad tribulación, pero para mí los 7 años, la última semana, que representan el pacto de Dios con esta nación de Israel, donde se culmina la culminación de los tiempos. Es cierto, la Biblia la divide en 2 partes, es cierto. Hay base bíblica y teológica para creer que la primera mitad será de una aparente paz, pero en la segunda mitad a correr el fanático. Esto es lo que dice aquí: la mujer huyó al desierto. ¿Qué mujer? Israel, no María. Vamos a seguirlo confirmando aquí mismo, ¿ok? Vamos a seguir mirando el capítulo. En el verso 7 dice que hubo una gran batalla en el cielo. Ya se señaló un gigante. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua,
que se llama Diablo y Satanás. O sea, no queda duda, el mismo texto aclara quién es el dragón, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. No se halló lugar. Fíjense que Satanás tiene su posición de gobierno en las regiones celestes, en el cielo, naturalmente que no es el cielo de Dios. Pero aquí en Apocalipsis van a ser arrojados y van a estar directamente en su centro de operación, va a estar literal en la tierra. Verso 10. Oí una gran voz en el cielo que decía: ahora han venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que lo acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mal, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Eso es dentro de los 7 años o de la última semana de Daniel, que también, sin querer queriendo, muchísimas veces se utiliza en términos de predicación como para el tiempo presente. Si bien es cierto que Satanás es el príncipe de este mundo, como dice Pablo en Efesios capítulo 1, y también lo dice Jesús cuando dice: viene el príncipe de este mundo, pero nada tiene en mí. Cuando aquí se refiere a ese ay, es dentro de la gran revelación. Verso 13. Chequeemos aquí ahora, que es la parte que me interesa en el tema de hoy. Verso 13. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra. ¿Quién es el dragón? Dijimos, Satanás. ¿Persiguió a quién? A la mujer. ¿A María? No, al pueblo de Israel, chequero. Persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, a Israel. Oiga bien, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto. Eso no es literal, eso es figura. De hecho, de que Dios lo va a ayudar es cierto, pero Jesús le dijo: a correr fanático, el que tenga odea huya, el que tenga la azotea no descienda, corre. Entonces, van a correr a un desierto de Judea. Una multitud de judíos que van a ser preservados. Obsérvelo como lo dice el texto. Huyeron de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde será sustentada por tiempo, 1 año. Tiempos, 2 años, van 3. Y la mitad de un tiempo. ¿Ustedes observaron eso? Los mismos 1260 días que se acabaron de mencionar. Vamos a ver cómo lo dice otra versión. Vamos a ver. 2 años y medio. Sí, oiga cómo lo dice la nueva versión internacional. Pero la mujer se le dieron 2 alas de gran águila para que volara al desierto, al lugar donde sería sustentada durante un tiempo y tiempos y medio tiempo. Ok, lo mismo. Vamos a ver cómo dice la Dios habla hoy. Pero a la mujer se le dieron 2 grandes alas de águila para que pudiera volar a su lugar en el desierto, lejos del dragón, donde tenían que darle de comer durante 3 años y medio. Bueno, la Dios habla hoy lo traduce literal. 3 años y medio. Un tiempo, normalmente en la Biblia cuando habla de un tiempo se está refiriendo a 1 año, como aquellos 7 tiempos que pasaron Nabucodonosor como loco en el desierto, 7 años. Tiempos para referirse a 2, 3 y la mitad de un tiempo. Por 3 años y medio corriendo en el desierto. Pero oiga lo que sigue diciendo. Verso 15. Estoy seguro que están conmigo en la Biblia, ¿verdad? Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua
como un río para que fuese arrastrada por el río. Esta figura, ¿qué figuran las aguas? Ustedes verán que la Biblia misma le da su interpretación. Dice, y la serpiente arrojó de su boca. Fíjense que en Apocalipsis 12 lo llama serpiente, lo llama dragón. Normalmente el dragón arroja fuego en la mitología, ¿verdad que sí? Aquí está arrojando el dragón, que es Satanás, la serpiente. Está arrojando agua. ¿Qué representan esas aguas que salen de la boca del dragón? Mucha gente. Mucha gente. Mucha gente. Eso lo vamos a ver ahí mismo en Apocalipsis. La multitud que van a ir, que el anticristo va a reunir para ir a desbaratar a Israel. Pero observe, la figura que utiliza aquí, todavía faltan más figuras. Él va a tirarle agua para tratar de arrastrarla. Esas aguas son los ejércitos que van a ir a guerrear. Esa es la batalla de Armagedón que está presentando aquí. O la batalla de Megiddo. Habrá Armagedón en griego, Megiddo en hebreo. Y esa gran batalla, por eso se cree que por esa zona de ahí es que el pueblo va a ser sustentado. Por esos 1260 días. En el verso 16 dice, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. ¿Qué le huele eso? Vamos a ver lo que han leído Apocalipsis. Allá mismo en Apocalipsis 19 y 20, en la gran batalla, cuando Cristo venga. Ese gran terremoto. Va a haber un gran terremoto que va a sacudir cuando Cristo venga en su segunda venida gloriosa. Va a haber un gran terremoto porque hay una coincidencia extraordinaria entre la aparición visible, la segunda venida, ese gran terremoto que va como nunca lo hubo jamás. Dice la Biblia, ese terremoto dice que la tierra abrió su boca para tragarse las aguas. ¿A qué agua se refiere? A los ejércitos del anticristo. ¿Eso a qué se le parece? A lo que Dios hizo allá con Moisés en el desierto cuando Datán, Abirán y ¿cómo se llama el otro? Y Coré se rebelaron. La tierra abrió su boca. Aquí la tierra va a abrir su boca. Eso se está hablando de un terremoto. Ustedes ven cómo las figuras van floreciendo y cómo cuando usted vea el paralelo usted va a entender más. Ah, pero mira, ¿por qué dice que la tierra abrió su boca? Porque los ejércitos del anticristo serán destruidos a través de un milagro judicial de Dios de ese gran terremoto. La Biblia, no solamente la Biblia, la historia nos ha mostrado escenas en miniatura de eso que va a acontecer. Ejemplo bíblico, cuando Alberto Pichardo. Quizás no sea un paralelo también cuando el Señor abre el mar rojo y luego que van los egipcios lo cierran y quedan todos atrapados. Sí, un paralelo. Y cuando el pueblo junto con Josué allá en la parte norte de Israel estaban peleando contra los amorreos, que la Biblia dice que la noche ya iba a caer, que José dijo, Josué, sol detente en Gabaón y tú luna en el valle de Jalón. Dice la Biblia que las piedras que fueron granizo que Dios arrojó desde allá arriba mataron más gente que la que mataron la espada. Alguien dijo ahí que Dios continúa bendiciendo. Víctor dice que esto está bueno, gloria, nos gozamos. Sí, lo que me han dejado a mí mucho hablando solo, han participado poco. Mano José, la Mauri, Cristina, la hermana Francesca, pero José Guzmán, hay mucha gente ahí que están calladitos, no dicen nada.
José, adelante. Pastor, yo lo que estoy contento con eso de glose, porque de verdad que, o sea, yo sé, gloria al Señor y lo bendecimos a usted por su dedicación, porque si no se analiza eso desde el orden y la regla, cualquier persona se confunde, de verdad, y yo siento gozo. Hay mucha gente, José, el pastor José, evangélicos y líderes que le tienen un terror al Apocalipsis, y por eso es bueno la escatología para uno, También yo. para uno estudiarla de manera ordenada. Mana Glenny, cierra el micrófono que se está interrumpiendo. Sí, pues sí, hay mucha gente que le tiene terror a Apocalipsis, pero nosotros estamos aquí y estamos comenzando. Yo creo que esta es la tercera semana y nosotros vamos a ver Apocalipsis por arriba y por abajo, porque mayormente de eso se trata. Esta es la cuarta, Miguel. Esta es la cuarta, que el tiempo se va. Pero yo creo que no vamos a terminar en 12 semanas, ¿no? Pero vamos a tratar el tiempo que sea necesario aquí en esto, porque lo importante es que, aunque le demos mucha vuelta, pero que puntualicemos. Entonces, yo quiero seguir para concluir aquí con Apocalipsis, donde estamos, Apocalipsis 12. Observen esto, muy interesante, verso 17. Hay un micrófono abierto. Entonces, el dragón, Satanás. Ven cómo va cambiando el término en el mismo capítulo. Dragón, serpiente, dragón, serpiente. El dragón se llenó de ira contra la mujer. ¿Quién es la mujer? Israel. Se llenó de ira contra Israel, contra ese pueblo. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ustedes pueden observar cómo estamos dentro del espacio de la gran tribulación. ¿Dónde está el resto de la descendencia? Ese grupo que Dios está guardando en el desierto. Pero el resto, ¿dónde está? En el mundo entero. El anticristo le hace guerra a todos los judíos que están en el mundo entero, llenos de odio dentro de ese espacio de la gran tribulación. Fíjense que si el trato de Dios con ese pueblo en esa última semana es centrado en ese pueblo, el ojo del enemigo de Satanás estará directamente centrado en esa nación con un odio infernal para desbaratarlo, para destruirlo. Ese odio que ustedes ven que ha suscitado el pueblo judío, el colmo, el clímax, si podemos llamarle de alguna manera, será en Apocalipsis. Hoy por hoy, usted hace un estudio en el mundo y son más los que odian a Israel que los que lo aman, pero por mucho. Y cuando usted investiga por qué lo odian y usted oye la causa, usted dice, pero esto es una locura. Esto es una locura. Porque Israel, a través de todos los siglos, lo que ha hecho es ser una víctima. Una víctima. Y sin embargo, la gente odia a esa nación, a ese pueblo, como que ese pueblo le quitó hasta la vida. Pero ese odio, ¿de dónde viene? Ese odio viene de Satanás. Satanás odia a Israel como nación. Porque al final de cuentas, en el mundo espiritual, Israel es el reloj de Dios. Y aunque dejó de marcar la hora, porque se frizó, como decíamos la semana pasada, pero cuando comienza la semana de la gran tribulación, vuelve a marcar la hora de Dios, que marca el final de los tiempos. Entonces, dice que como no pudo hacerle nada a la mujer, porque la mujer fue cubierta y protegida de una forma milagrosa en el desierto, se fue a hacerle la guerra al resto de la descendencia de ella. Por eso, como veremos más adelante, en otro
punto similar a este que tocaremos, Apocalipsis capítulo 7, la segunda parte, porque Apocalipsis capítulo 7 tiene los 144,000 y tiene la gran multitud que sale de en medio de la gran tribulación. Veremos también en los 7 sellos, en Apocalipsis capítulo 6, verso 9, la multitud de las almas que fueron muertas por causa del testimonio de Jesús, porque el anticristo en esta época se va a dedicar a perseguir a ese pueblo. También veremos cómo en las cuatro bestias, cuando salen los 4 jinetes, el anticristo, la primera bestia, salió venciendo y para vencer. Y veremos cómo dice que va a vencer al pueblo de los escogidos, que no es la iglesia. Naturalmente la iglesia no estará aquí. Y es evidente que aunque esté aquí, Satanás no puede vencerla, porque Jesús lo dijo: la puerta del infierno, la puerta del Hades no prevalecerá contra la iglesia. Cuando Jesús le dijo a Pedro y a los discípulos: de cierto te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y ni la puerta del infierno, naturalmente traducimos el término Hades ahí como infierno, el texto dice: y ni la puerta del Hades prevalecerá contra la iglesia. O sea, que no hay fuerza en este mundo que pueda vencer a la iglesia. Sin embargo, el anticristo dice que vencerá a los santos. ¿Pero a cuáles santos se está refiriendo? Naturalmente que a esos santos, pero él le va a infligir una derrota física, pero el pueblo de Israel va a tener una victoria espiritual, porque a ellos nos vamos a referir a Apocalipsis 6:9, cuando Juan dice: y vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa del testimonio, que prefirieron la muerte antes que adorar al falso profeta y a la bestia. Lo veremos más abundantemente, y es importante también porque también hay zonas que son conflictivas. Por ejemplo, esa gran multitud que salió de en medio de la gran tribulación, veremos que es la misma multitud de los que están debajo del altar. Lo único, cuando en Apocalipsis 6:9 están las almas, en Apocalipsis 7 ya Juan lo ve resucitado en el cielo. Por eso también es importante, que ya hoy no nos va a dar tiempo, yo lo tenía en agenda para hoy, pero pensaba y estaba seguro que no iba a dar tiempo. Vamos a ver la resurrección, y al ver la resurrección vamos a tener que ver Apocalipsis capítulo 6:9, Apocalipsis 7, Apocalipsis capítulo 20, vamos a tener que ver Primera de Corintios capítulo 15, naturalmente, Tesalonicenses 4:16, etcétera. Y vamos a tener que ver algunas partes que parecen muy conflictivas, pero que la Biblia siempre nos enseña cómo armonizar y cómo interpretar la misma palabra del Señor. De manera que hoy vamos entonces a concluir aclarando, como ya vimos, que Israel como nación vuelve a jugar un papel estelar en el mundo espiritual en la última semana o en la gran tribulación. La Biblia nos presenta esos 7 años, como ya lo vimos. Yo creo que las muchas repeticiones logra un objetivo de que no nos quede duda de eso. La última semana de Daniel, 7 años, Shavulah, 7 tiempos. Esos 7 años que Jesús lo menciona en Mateo 24, no directamente menciona los 7 años, pero sí menciona ese espacio de la gran tribulación. El apóstol Pablo lo menciona, tampoco menciona los 7 años, sino ese periodo del anticristo, pero sí ya en Apocalipsis nos habla de estos 7 años de 2 maneras, una mitad y una mitad, 42 meses y 1260 días. En Apocalipsis 13 también lo vamos a ver más adelante, donde también vuelve y nos menciona los 42 meses, que tuvo una autoridad absoluta, donde Satanás, el dragón, le entrega todo su poder y toda su autoridad a la bestia para actuar como
como si fuera Satanás mismo por 42 meses. Los primeros 42 meses, él viene con una lanza que le fue dada en un caballo blanco, pero a ese caballo blanco le van a seguir un caballo negro, un caballo amarillo, un caballo rojo, guerra, hambre y enfermedades, y todo eso va a traer luego una manifestación donde va a haber una rebelión directa contra el pueblo de Israel, como decíamos ahorita, pero ya este anticristo va a lograr confabular a todas las naciones contra Israel, contra esa mujer. Eso que vimos en Apocalipsis 12, de una u otra manera también lo vamos a volver a ver, porque el enemigo va a lograr que el odio de todo el mundo se volque hacia esa nación. Y cuando ya al final logre confabular a todas las naciones para ir a guerrear contra esa nación como río, como lo vimos ahí, lo va a arrojar como río detrás de esa mujer, y lo que va a hacer es que va a venir un gran terremoto que va a ayudar a la mujer y se va a tragar a todas las naciones. Eso, toda esa figura la vamos organizando en nuestra mente para que cuando veamos los diferentes capítulos veamos la coinonía que hay tanto en uno como en el otro, porque las escenas apocalípticas, los juicios, la Biblia nos lo presenta de diferentes ángulos. Es como los cuatro evangelios. Los cuatro evangelios, Mateo lo presenta de un ángulo, Lucas lo presenta de otro, Marcos lo presenta de otro y Juan lo presenta de otro. Marcos presenta un evangelio para dárselo más a entender a los griegos, a los romanos, a quien le va dirigido. Mateo presenta un evangelio más para los judíos, enfocado en la nación de Israel. Lucas griego, enfocado a los griegos. Marcos enfocado a los romanos. Y Mateo enfocado al pueblo de Israel. Y Juan con un enfoque general de Jesucristo como el verbo de Dios y el Salvador de todas las naciones. Asimismo, en Apocalipsis nosotros vemos los diferentes escenarios desde diferentes ángulos, pero todos llevan hacia el mismo propósito. Así que, mis amados, si hay alguna inquietud, aproveche la hora. Tenemos todavía 3 minutos disponibles. Si no, entonces lo vamos a dejar hasta aquí. ¿Alguien que quiera decir algo? Adelante. Bueno, pues vamos a darnos ese aplauso que comenzó a decir. Tengo la dicha de que todo el mundo me entiende o nadie me entiende. Miguel, adelante, Miguel de Jesús. Alberto Pichardo, ¿qué dice? Sí, amado pastor, entonces como tarea estudiamos la resurrección Sí. tanto de los impíos como de los justos. Exacto, vamos a trabajar el tema la semana que viene de la resurrección. Vamos a caminar allá naturalmente en Daniel. No podemos dejar a Daniel, el profeta Isaías y los evangelios